Gloria a Dios. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal el verano? Trabajando duramente, ¿no, camareros? ¿Eh? De vicio, de vicio. El verano de vicio. Oh, Juan, nos hacéis poner de rodillas mucho. Ya tenemos callo por vosotros. Para que Dios os dé gracia. Bueno, un día más nos ha hecho vivir el Señor y le tenemos que dar gracias por ello, ¿no? Y la verdad que estar firmes en este tiempo es difícil. La palabra de Dios nos va guiando hacia días y tiempos más complicados y más difíciles todavía. Y nosotros que vivimos en pueblos como este quizás aún no lo sentimos demasiado, aún lo sentimos a veces por la flojera, por la desgana, por la apatía que la gente tiene con las cosas, ¿no? Pero en ciudades grandes donde la maldad empieza a ser como una olla a presión, se siente mucho más, y mantener firme nuestra profesión de fe es cada día más difícil, porque el mundo cada día nos trae más argumentos y nos invita a que cada día pues nos alejemos de la verdad de Dios, o simplemente la apartemos, simplemente la descuidemos, o simplemente pues nos relajemos, y estación tras estación siempre hay cambios, y tanto sea en verano, otoño, invierno, primavera, siempre hay cambios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro día a día, en nuestro vivir, ¿no? Vamos avanzando, algunos nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo más canosos. No miro para nadie. No miro para nadie. Pero la palabra de Dios nos anima que aún hasta en las canas sigamos siendo fieles y firmes en Cristo Jesús. Esto es una carrera de resistencia, es una carrera firme, mirando hacia un objetivo y no apartando la vista de él. Sé que es difícil, sé que muchos en los lugares donde trabajáis es complicado, sé que el cuerpo tiene un límite y sé que nuestra mente y nuestra resistencia también. Por eso, más todavía aún, para guardar en nuestro corazón todo aquello que Dios nos ha estado inculcando, ¿no? Porque solamente en Él podemos resistir. Solamente en Él podemos seguir estando firmes en la libertad que Dios nos ha llamado. Si queremos hacerlo en nuestras fuerzas, obviamente nos derrumbaremos, caeremos. Sea cual sea nuestro trabajo, sea cual sea nuestra realidad, sea cual sea las circunstancias que vivamos, si vivimos en nuestras fuerzas, tarde o temprano, pues desmayaremos, claudicaremos ante la presión que esta sociedad, con todas sus fuerzas y de una manera bestial, está haciendo en el mundo entero. Por eso nuestra firmeza en Cristo Jesús es importante. ¿Quieres estar firme en Cristo? ¿Quieres que nada ni nadie te pueda mover de esta realidad? Y al contrario, ¿quieres crecer en Dios? ¿Quieres crecer en aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable? Pues la Escritura dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Es un verso muy corto, pero es un verso que nos anima a mirar bien nuestros pasos, a mirar bien lo que hacemos, a mirar bien lo que pensamos, a mirar bien lo que nuestros ojos ven y observan a nuestro alrededor. Y para ello vamos a ir a Gálatas 5. Vivimos tiempos complicados, como os dije, y no son pocos los que están apostando de la fe. Esto no es nuevo, esto no es de ahora, pero la palabra se cumple, y más se cumple cada vez con mayor velocidad. Y se cumple para dar paso a lo que está establecido en ella. Por eso hay un llamado a la iglesia constante, ¿no? Hay un llamado a aquellos que nos hemos convertido de verdad,
Y cuando digo de verdad, aquellos que realmente hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y que lo ponemos como baluarte de nuestra vida, como sustento de nuestro hogar, como fortaleza de nuestra existencia, de nuestro cuerpo, como salud en medio de todas aquellas tempestades y enfermedades que vienen a nuestra vida, ¿no? Seguimos confiando en Él. Gálatas 5, del verso 1 en adelante, dice: estad pues firmes, y dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es importante que entendamos esto, que en cuanto Cristo llegó a nuestras vidas y a nuestros corazones, realmente nos hizo libres. La Escritura no dice en vano: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Son textos que hemos compartido aquí hasta la saciedad, ¿no? Pero son textos que nos llevan a meditar sobre cómo estábamos antes de que el Señor nos hiciera libres. El pueblo de Israel durante el tiempo de esclavitud sufrió penalidades, verdaderas penalidades, y Faraón los oprimió hasta el extremo. Y en aquellas culturas, ¿sabéis lo que significan los extremos? Hasta la muerte. No había consideraciones, no había seguridad social, no había asistentes sociales para calmar las heridas de un pueblo herido. Pero la Escritura nos dice que permanezcamos firmes en esa libertad, en la libertad con la que Cristo consiguió traernos a un mundo diferente, a una vida diferente y a una forma de pensar y de sentir diferente. No importa lo que esté ocurriendo en tu vida, no importa lo que esté pasando, no importan aquellas cosas que nos afligen o aquellas cosas que nos produzcan dolor, o incluso aquellas cosas que nos den alegría o gozo. No importa, si estás en Cristo, siempre hay un sustento, un amparo, siempre hay una salida, siempre hay algo con lo que Dios te puede enseñar grandes cosas en todos los momentos de nuestra vida. Por eso el verso 2 dice, después de que nos advierta que no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque el yugo de esclavitud es algo que se intenta poner de continuo. El enemigo quiere seguir esclavizándonos y lo quiere hacer aunque estemos en Cristo, ¿no? Y buscará, esperará y estará atento a cualquiera de nuestras debilidades para conseguirlo. Pero la Escritura dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Pablo estaba hablando acerca de unas situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia en aquellos tiempos. Y lo estaba enseñando esto en una de sus cartas a los Gálatas, en Galacia, porque realmente había judíos que se habían infiltrado y había gente que no era verdaderamente creyente y que se había infiltrado en la iglesia y que procuraba que se mantuvieran unas formas de ver o de entender a Cristo de una manera diferente a la que Pablo lo estaba predicando. Por eso les dice que estén firmes en esa libertad con la que Cristo nos llamó. Yo conozco a día de hoy a mucha gente esclava dentro de la iglesia de Cristo Jesús. En muchos lugares están aferrados a los hombres, a los pastores, a las circunstancias, porque son oprimidos por doctrinas erróneas, ¿no? No hay cosa mejor que la libertad que Dios nos dio cuando le conocimos, ¿no? Porque yo no sé vosotros, pero yo me sentí verdaderamente libre, y no solo de aquellas cosas de las que me liberó físicamente, que fueron muchas, sino que me sentí libre de una manera especial a la hora de poder pensar, a la hora de poder decidir, a la hora de poder actuar, ¿no? Con mis errores, con mis fallos, con lo que fuera. Pero me sentí libre totalmente porque sabía que desde ese momento había un Dios que me amaba. Y había un Dios que me había amado en una circunstancia verdaderamente difícil y complicada, porque yo era un desecho en ese momento. Y cada uno de nosotros puede reconocer el momento de ese tiempo en su vida.
que fue lo que nos atrajo del Señor. El enemigo ha sabido infiltrarse en todas las décadas en medio de aquellos que de buen corazón anhelaban vivir en Cristo Jesús. Y ha querido seguir poniendo lazos de esclavitud, cadenas, ataduras en el corazón de los hombres para que no podamos vivir una vida verdaderamente plena en Cristo. Por eso que obviamente hay que decir tiene de que nosotros no podemos permitir esto, porque tú eres libre en Cristo. Amén. ¿Entiendes esto? Eso nos hace responsables, y nos hace responsables de buscarle cada día, de anhelarle cada día con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y nos hace responsables porque la sangre de Jesús no fue vertida sin más, ¿no? Fue vertida para hacerte libre, fue vertida para limpiarte de tu pecado, fue vertida para que tú no solo seas alguien que pueda llevar adelante su vida, sino para que puedas alcanzar a otro en el lugar donde estés, en la situación en la que estés, en el momento en el que estés, en la vida, en cada paso de la vida que estés llevando. Esto es importante que lo puedas entender, porque esta es la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Nosotros no dependemos de un trabajo, no dependemos de una situación, no dependemos de una circunstancia, no dependemos de si estamos sanos o enfermos. No dependemos de esas cosas, dependemos de nuestras decisiones con respecto a nuestra fe, a lo que queramos vivir en Dios. ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Eres libre. Pueden ahora mismo entrar por ahí la Policía Nacional y te puede llevar, te puede prender, te puede encarcelar, pero no pueden atar las palabras del Señor, no pueden encarcelar aquello que tienes dentro de tu corazón, en tu mente, y no pueden oprimir aquello que te ha dado libertad. No te lo pueden quitar. Yo conocía mucha gente dentro de las prisiones que, a pesar de estar presos, estaban verdaderamente libres. Sé que estaban presos y era complicado. Era una situación difícil, ver rejas, ver patios y no poder salir libremente a donde quisieras. Pero en Cristo Jesús podían experimentar una libertad que los otros presos no podían hacerlo, porque nadie podía encarcelar sus pensamientos, sus decisiones. Nadie podía encarcelar su anhelo, su amor, su celo por el Señor. Nosotros estamos libres, nadie nos pone rejas. Pero en ocasiones hay rejas espirituales que el enemigo quiere poner a nuestro alrededor. Y nos quiere presionar y encarcelar en nuestros líos y en nuestras historias. Historias y líos que debemos de poner a los pies de Cristo. Porque de todos ellos, dice la palabra de Dios, que podremos salir victoriosos. El Señor da juntamente con la prueba que ¿creemos en la palabra de Dios o no? No sé la prueba que nos vendrá, no sé las pruebas que hemos pasado, unos y otros, pero sé que cualquiera de esas pruebas traerá posiblemente aflicción a nuestra vida, pero también traerá capacidad de reacción y traerá una enseñanza y por lo menos, seguramente conforme a la palabra de Dios, traerá la salida. Y cuando hayamos salido de esa prueba nos sentiremos verdaderamente victoriosos. Por eso dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay gente que piensa que puede justificar su vida en Cristo Jesús por hacer esto, por hacer lo otro, ¿no? Y esto se lo estaba diciendo Pablo a aquellos que se habían infiltrado, que eran judaizantes y que creían que estaban justificados por aquello que hacían, ¿no? O por aquello que mantenían como algo solemne. Pero les dice algo muy importante, sobre todo a aquellos que en un momento recibieron la gracia de Dios y su vida pues cambió al 100%, ¿no? Y pudieron experimentar cosas que nunca habían experimentado, ¿no? Cuando dice de Cristo os desligasteis, cuando realmente uno mira para atrás y se aferra a las cosas de atrás, a las cosas que nunca nos hicieron ningún bien, a las cosas que nos esclavizaban, pues obviamente
nos habla de que estamos perdiendo la mirada, la vista del punto, del objetivo, de la meta en la que Dios está empeñado que nosotros, como sus hijos, pues estemos ligados constantemente a Él. Él está empeñado en que no apartes su mirada de Él. Por eso después dice, de la gracia habéis caído. Si te desligas de Cristo, por la razón que sea, no importa. Aquí hay un contexto muy diferente al que quizás puedas tú vivir hoy, pero ciertamente muy parecido a lo que pueda estar pasando en nuestra vida en cualquier momento, en cualquier instante, y nadie está exento de esto. Nadie, absolutamente nadie. Por eso que lo único que nos puede hacer crecer es permanecer firmes ante aquel que nos lo dio todo, aquel que realmente nos hizo dignos, ¿no? Y desligarnos de Él no es una buena idea. ¿Y cómo te desligas de Cristo? Pues obviamente no teniéndolo en tus pensamientos, no teniéndolo en tu corazón, no contando con Él. Dejando pasar los días sin que realmente haya una relación vital, una relación hermosa, poderosa, una relación que hace posible que realmente florezcamos en medio incluso de las tempestades, del desierto, de la sequedad. Si estamos en Cristo Jesús siempre estaremos echando retoño, siempre brotaremos, siempre estaremos de alguna manera gozosos, porque el gozo de la salvación es algo importante en nuestra vida y tenemos que recordarlo, no tenemos que ser oidores olvidadizos. Y caer de la gracia es algo terrible. Caer de esa gracia que nos ha sostenido en momentos que no sabíamos ni cómo podíamos estar funcionando, ni cómo podíamos estar viviendo, ni cómo podíamos estar dando gracias a aquel que nos lo ha dado todo, aun a pesar de ser infieles, aun a pesar de malgastar nuestro dinero, aun a pesar de, pues no hablar como debiéramos hablar, aun a pesar de estar pensando cosas verdaderamente pecaminosas, aun a pesar de no hacer caso a las enseñanzas poderosas y trascendentales que son capaces de cambiar nuestra humanidad en algo santo. Aún a pesar de eso, el Señor nos ha dado sobradamente muestras de querer que sigamos en el camino, de querer que no claudiquemos. Pero Pablo aquí le dice, de la gracia habéis caído, habéis cometido un gran error, que ha sido desligaros del Señor, desligaros de Cristo Jesús. Pues nosotros por el Espíritu, dice en el verso 5, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Está hablando y usa palabras, ¿verdad? Y todos sabemos que a día de hoy lo que tenemos que tener circuncidado nosotros es nuestro corazón. Y hay gente que permanece y dice que permanece en Cristo, pero permanece con su corazón duro, fuertemente aferrado a sus cosas, a su orgullo y con la única disponibilidad de que Dios lo bendiga o haga algo sobrenatural que lo deje anonadado. De sobras sabemos que en los tiempos de Cristo Jesús fueron muchos los que le siguieron y fueron muchos los que vieron verdaderas maravillas, incluidos sus discípulos, ¿sí o no? ¿Te gustaría haber sido uno de esos 12 y poder caminar con el Maestro por Jerusalén, por aquellos sitios del que habla la Biblia donde hubo verdaderamente un impacto tremendo de Dios, un avivamiento, ¿no? en las vidas de aquellos que estaban con el Maestro? No ese avivamiento de euforia que muchos, entre comillas, intentan transmitir a la gente para que después, pues en 2 días se desinflen como globos. No. Es avivamiento interior que te confirma que el Hijo de Dios está contigo, que el Cristo, que el Mesías, que el enviado de Dios ha hecho lo indecible, maravillas en tu vida. Pues bueno, todos sabemos que muchos vieron cosas extraordinarias y sus discípulos los primeros. Pero todos sabemos que cuando Cristo fue prendido, fue acusado y justiciado, ¿verdad? Todos desaparecieron y los discípulos también. Sabemos que había un propósito en ellos y obviamente no solo era enseñarnos nuestra humanidad. Sabemos que no podemos vivir por vista, sino por fe.
¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? No podemos vivir en el globo, no podemos vivir andando por el aire porque nuestros pies y la gravedad nos invitan a pisar el suelo. Lo que sí podemos tener es el corazón cerca de Dios cada día. Y Pablo aquí le está recordando que ellos tienen una esperanza que la fe les lleva a vivir para no solo hacer justicia, sino para que realmente aquellos que se convierten a Cristo, aquellos que se les predica el Evangelio, aquellos que reciben algo de Dios, entiendan que son libres, entiendan que la obra de Dios se hace por puro y verdadero desinterés y amor. Verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esto se lo está diciendo a los Gálatas. Vosotros corríais bien. ¿Os suena algo? ¿Os suena algo esto? En ocasiones nuestra vida ha sido interceptada por extraños o por palabras o por enseñanzas que vienen de maestros conforme a sus concupiscencias, a sus pecados, para escaparse de sus obligaciones. Para creer que la iglesia es un circo y para creer que el propósito de Dios es un botón que ellos pueden presionar y el cual hace que la presencia de Dios se manifieste sin más y que Dios obedezca como fiel lacayo esclavo. Eso es imposible. Eso es una falacia, ¿verdad? Pero hay gente que enseña esto. Y no son pocos los que corren detrás de estas cosas. No son pocos los que corren detrás de estas historias, de estas cosas. ¿Por qué? Porque está en ellos el querer estar siempre viviendo en lo sobrenatural y en lo sobrenatural en aquellos deseos desordenados que hay en el corazón de los hombres. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nuestro único deseo es estar siempre visualizando lo que Cristo es en Cristo, en nosotros. Cristo es en nosotros lo que nosotros realmente tenemos que desear que sea. Yo quiero que Cristo en mí haga su obra. Deseo que yo realmente no tenga autoridad sobre mí mismo en el sentido de que le pueda dar toda la autoridad a Cristo Jesús para que Él pueda hacer lo que Él desea hacer en mí. No quiero ponerle trabas al Señor, pero sé que en ocasiones lo hago. Por eso la Escritura dice, corríais bien. En ocasiones corremos bien, pero siempre hay un estorbo en el camino, ya sea lo que sea. Siempre hay alguien que viene a estorbar, siempre hay algo que nos pone trabas para poder completar la voluntad de Dios. Y cada día, y en este tiempo que corremos más aún, porque cada día nos dirigimos hacia el final. Cada día es un día menos que el enemigo tiene para poder cumplir su plan sobre muchos de aquellos que apostarán, obviamente, de su fe. Y para ello va a usar todas las circunstancias que nos rodean en nuestra vida para conseguirlo. Y te puedo decir que no son pocas, no son pocas. No son pocas. ¿Sabes? Estas cosas vienen a estorbarnos única y exclusivamente para ¿qué? Según la pregunta de Pablo. Para no obedecer a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién te estorba para no obedecer a Cristo? Tenemos que pararnos, hermanos. Cualquier cosa que nos estorbe en nuestra vida a diario, para no obedecer al Señor, tenemos que hacerle frente y luchar y pelear y guerrear contra estas cosas. Porque Él nos ha dado la victoria de antemano. Lo que pasa es que tenemos que estar despiertos y tenemos que estar atentos a todo lo que nos está pasando. No cuando nos pasa ni dejar mucho tiempo que nos pase. En cada momento, incluso antes de que nos pase. Y aunque nos pase,
Estar despiertos para poder tener la energía, la fuerza suficiente en Cristo para poder luchar. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Dice que esto que os está pasando no procede de Dios. No procede de aquel que os llamó a una victoria, a una lucha, a un mover tremendo espiritual. ¿Sabes? ¿Quieres tener un verdadero avivamiento en tu vida? ¿Quieres de verdad o no? Déjate de historias. No te alejes del Evangelio. Vive a Jesús. Vive con Jesús. Vive por Jesús. Porque todo lo que nos produce algún estorbo no procede de Él. Un poco de levadura, dice la Escritura, leuda toda la masa. Cualquier insignificancia en nuestra vida, cualquier suciedad, cualquier mota de polvo puede ensuciar una aleación preciosa, hermosa, bien trabajada, un perfume. Cualquier sustancia que no tiene que estar ahí puede alejarnos de lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. La verdad que nos ha transformado, la verdad que nos ha cambiado. Esta persuasión no viene del Señor. Yo confío, respeto de vosotros, en el verso 10, en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Pablo está diciendo aquí que cualquiera que está en contra de la verdad de Dios y que procura el mal y que procura apartarnos, ya tiene su propio castigo y será verdaderamente tratado y de una manera justa, además. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Mirad Pablo hasta qué extremo tiene el celo por la iglesia. Está diciendo, ojalá se mutilasen. Ojalá cada uno de aquellos que procura que nuestras congregaciones queden vacías, que nuestras vidas sean rotas, que volvamos hacia atrás, ojalá se tuerzan y ojalá, queden no ya minusválidos, sino mutilados, queden afectados por su maldad y aún si acaso Dios pueda aún incluso darles la oportunidad de volver su vida a Él. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas nos está diciendo, y en este texto Pablo nos está recordando, nos dice que esta libertad es algo precioso, hermoso, que debemos de conservar. Es curioso como cuando dejamos libre a alguien, esa persona puede hacer lo que quiere. Es como si hubiéramos tenido a una persona, imagínate, presa en un sitio y de repente le dices, mira, te vamos a abrir la puerta y vas a hacer lo que quieras. Rápidamente podremos observar cómo es esa persona, cuando es libre de verdad. En ocasiones pensamos que aun cuando estamos solos podemos hacer lo que queremos y podemos hacer lo que queremos, obviamente. Pero me refiero a que no somos vistos por nadie más. Y cuando no hay conciencia de Dios, pensamos que Dios tampoco nos ve. O si acaso nos acordamos ya cuando hemos hecho cosas que realmente no debíamos de hacer o estamos practicando cosas que no debíamos de practicar. Por eso Pablo aquí dice que no usemos esta libertad para pecar. Eres libre, todo te conviene, ¿no? Todo te es lícito, perdón, pero hay cosas que no te convienen, hay cosas que son lícitas. Versos que comentamos y que hablamos hasta el extremo, ¿sí o no? Pero una y otra vez estamos viendo que lo que nos conviene parece que lo hacemos lícito, ¿no? Y parece que lo traemos a nuestra vida. Y es ahí donde nosotros no podemos usar nuestra libertad para dar ocasión a nuestra carne. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque esto nos permitirá vivir en la libertad con la que nos llamó Cristo. El no hacerlo nos volverá a esclavizar. Volveremos a ser esclavos. Y Faraón conocía la fuerza de la esclavitud. Conocía lo que era tener a gente oprimida trabajando por la cara y haciéndolo sufrir para los propósitos, ¿verdad?, vanidosos de
de cualquier persona. Estos días estuve mirando unos documentales sobre las momias estas de Egipto, sobre los faraones y toda la cuadrilla esta que gobernó en ese tiempo. Y digo cuadrilla porque las momias solo revelaban hombres de carne y hueso que habían muerto y que habían fallecido, y que ellos en su memoria tenían pensado que partirían con sus dioses y con sus riquezas que muchas de ellas fueron pasto de asaltantes y de ladrones. Sabemos, aunque sepamos poco de Egipto, sabemos que muchas tumbas de estas fueron saqueadas. Otras no, otras fueron encontradas y están en museos, etc. Pero la mayoría, la gran mayoría, fueron saqueadas obviamente por espabilados de este mundo, porque sabía que habían tesoros y que esos faraones se habían enterrado con grandes fortunas. Las fortunas que hicieron morir a muchos, que hicieron ser oprimidos a muchos, pero que nunca el Señor pasó por alto. Todos tendremos el pago de nuestra cosecha, todos tendremos el pago de nuestro fruto, de todo aquello que sembremos. Todo lo que sembrar el hombre, eso segará. Esa es una fórmula espiritual, es una enseñanza espiritual que no falla. Porque toda la ley está en una sola palabra, se cumple en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y está hablando de ese amor característico del que solo podemos recibir de Dios. Por eso nos dice en el verso 16 que andemos en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo les estaba enseñando a aquellos que habían estado oprimidos y les estaba diciendo que eran libres en Cristo Jesús, que no tenían que volverse a atar, que lo que tenían que hacer era querer hacer las cosas de corazón, no porque alguien se las tuviera que decir, sino que Cristo les había liberado. En cierta manera, en muchas ocasiones he estado detrás de las personas, he estado detrás de la gente. Y cuando digo detrás, he insistido en ocasiones en muchas cosas, a muchos hermanos en otros tiempos. Pero ha llegado un punto en que el Espíritu ha puesto en mí algo que realmente debería haber aprendido antes, ¿no? Si el Señor no es capaz de atraerte con cuerdas de amor, menos será el pastor. Por mucho que te diga yo, menos lo harás. Y es más, es contraproducente, porque ese no es el trabajo del pastor. El trabajo de un pastor es decirte la verdad, no solo animarte, aconsejarte, sino abrir su corazón y expresar lo que Dios tiene para tu vida, para que tú en ese amor puedas caminar libremente y acercándote a Dios cada día, pero sin coacciones, sin miedo, sin temores, y solo por lo que Cristo hace y quiere seguir haciendo en tu vida. O sea, el deseo está o debe de estar en la comunión que debes de tener con Él. No es malo animar a las personas, no es malo orar por ellas, por supuesto, no es malo tenerlas en cuenta y estar ahí, aunque muchos caigan, se aparten, tropiecen, ¿verdad? Pero aquellos que no quieren caminar por donde se les dice, solamente pueden... Pablo en una ocasión, y creo que lo dice aquí un poco más adelante, dice: he entregado a Satanás a este hermano porque me había hecho mucho mal, por lo que sea, ¿no? O por hablar mal, creo que dice. Y a ver si espabila, ¿no? En ocasiones hay que quitar la cobertura espiritual de la vida de las personas para que muchos se den cuenta de que verdaderamente necesitamos a Dios. Cuando el rey David decía: no se aparte de mí tu Santo Espíritu, él sabía lo que hablaba, sabía lo que decía, sabía que sin la cobertura de Dios quedaba expuesto
Acordaros de que David fue un gran guerrero, fue un gran rey, fue un gran padre, fue un gran esposo, fue un gran hombre de Dios, con sus fallos, sus errores, sus historias. Pero era un hombre que amaba verdaderamente al Señor. Pero por eso sabía que sin su presencia era imposible gobernar, era imposible estar a la altura de las circunstancias, porque cuando rehusó de no hacer caso a lo que Dios le había dicho, la sangre se derramó sobre su casa. Y fueron 3 hijos los que, tuvo unos cuantos, pero fueron 3 hijos los que murieron violentamente. Se derramó dolor, aflicción sobre su casa, y era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué pensáis que nos puede pasar a alguno de nosotros si rehusamos hacer caso de las cosas que Dios nos dice? Dios nos dice que seamos fieles, no queremos ser fieles. Bueno. Dios nos dice que perdonemos, no queremos perdonar. Bueno. Dios nos dice que no robemos, queremos robar. Bueno. Dios nos dice que no miremos lo que no tenemos que mirar, queremos mirarlo. Bueno. Él nunca volverá a esclavizarte, Él no es faraón. Amén. Él quiere darte libertad siempre, para que actúes conforme a lo que entiendes, sabes y te relacionas de Él y con Él. Por eso Pablo ahora aquí menciona un montón de cosas que muchas veces las hemos mencionado y que parecen cosas muy fuertes, pero que pasan continuamente en el mundo. De hecho, hay muchos dioses de la antigüedad que siguen funcionando en el presente de hoy, bajo otros nombres, bajo otros conceptos, pero traen las mismas aberraciones para que los hombres se enreden en esas cosas. Detrás de cada situación que contaminan o quiere contaminar la vida de las personas, siempre hay algo de idolatría, siempre hay un Dios al que adorar, que no es, por lo menos, nuestro Señor y Salvador. Dice así la palabra de Dios: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo sujeción, no estáis bajo la ley, vivís en el amor y la cumpliréis porque vivís en el amor de Dios, ¿no? Esto lo dije yo, no está en la palabra. Dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, ¿no? Que son, ya sabemos, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, hace un pariplo de un montón de cosas que se le están pasando por la cabeza, pero después dice, y un montonazo de cosas más semejantes a estas que ya os estoy diciendo. Dice, acerca de las cuales os amonesto. Y Pablo lo decía, acerca de las cuales os digo, no juguéis con el Evangelio, no juguéis con la gracia de Dios, no juguéis con la verdad que ha depositado por amor el Señor en vosotros. Porque dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas, que los que practican tales cosas, dicen que no heredarán el reino de Dios. Y esto sí, que es preocupante. Y aquí realmente nos da un jaque, ¿no? Y nos dice, o sí, te estás jugando algo importantísimo. Creer en Cristo Jesús no es cualquier cosa, hay que ir dando pasos. Y te estancas, tienes todas las puertas abiertas para que el enemigo entre a saco. En Cristo hay que crecer continuamente, en Cristo hay que ir dando pasos de fe, en Cristo hay que saber lo que te está pidiendo para poder seguir concluyendo y haciendo aquello que te está pidiendo. Ir practicando las enseñanzas que Él te está enseñando, y para que no solo queden como mera teoría en tu mente o en tu corazón, ponerlas en práctica en tu día a día, en todas aquellas cosas que pasan en cada momento, en cada circunstancia, en nuestros hogares, fuera de ellos. Por eso tenemos que tener en cuenta todas aquellas cosas que hemos mencionado ahora, y muchas de ellas las pasaríamos por alto como si de nada se tratara. Celos. Pues hermanos,
he estado mirando antes de llegar aquí los 10 mandamientos allí y uno de ellos dice que no anhelaremos nada de nadie, ¿no? Ni la casa, ni el coche, ni la mujer, ni los bienes, ni lo que tenga nadie. Y eso nos libra de los celos, nos libra de estar deseando cosas que no tienen nada que ver con nuestra relación con Dios y que contaminan nuestra vida. Desea lo que Dios quiera darte. Desea aquello que con tu buen hacer puedas anhelar y puedas conseguir y puedas traer a los pies del Señor. Pero no solo para jactarte tú, ni solo para complacerte tú, ni solo para deleitarte tú, sino para que forme parte de los frutos que debe de haber en ti y los cuales vendrá a coger el Señor. ¿Os acordáis de la parábola de la higuera? Cuando vio aquella higuera frondosa fue rápidamente debajo de ella y de repente empezó a mirar y ¿qué vio? Una higuera hermosa, preciosa, pero con un montón de hojas, pero sin fruto ninguno. Sin fruto ninguno, y así en ocasiones puede ocurrir en la vida de muchos de nosotros. Podemos brillar ante el mundo, pero cuando el Señor viene a buscar algo para tomar, no encuentra nada. Te ve maravillosamente bien, pero es que no tiene nada que coger. ¿Qué hizo el Señor? ¿Os acordáis del final de eso? Maldijo la higuera y se secó. Toma en cuenta el Evangelio. Es bueno para tu vida, es bueno para nuestra vida. No importa que no pertenezcas a una congregación de 1000 personas. Pasa absolutamente lo mismo o más que en las pequeñas. Siempre hay alguien que está mirando para otro lado. Y el porcentaje es mayor. Siempre habrá más que estén centrados en lo que Cristo les dice, pero habrá muchos más que no lo estén. Según estadísticas, el 15 al 20% de una congregación están mirando a lo que Dios realmente les dice que miren, y el resto están mirando a otras cosas. ¿Serás tú uno de ellos, de los primeros o de los segundos? Por eso Pablo aquí dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, hola María, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Y ahora mira lo que dice, contra tales cosas no hay ley. Mirad, estas cosas que acabo de decir son muy pocos los que las buscan, pero son muchos los que las desean en el día a día. Queremos paz, queremos tranquilidad, queremos seguridad, queremos estar, no queremos salirnos, ¿no? del papel que tenemos como personas. Pero realmente el fruto del Espíritu es algo que nosotros debemos de anhelar y no solo anhelar, sino nos va a caracterizar, nos va a dar a conocer a otros, ¿no? Lo que hay verdaderamente de Dios en nosotros. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay nadie que pueda venir a juzgarte, no hay nadie que pueda venirte a condenarte, no hay ley sobre estas cosas. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué dice? La carne con sus pasiones y sus deseos. Ay, madre mía, Dios mío, qué verso. Pablo estará hablando en un futuro, ¿no? De nuestras vidas, ¿no? Cuando ya hayamos crecido más, pues ya habremos crucificado todo esto. No, Pablo está diciendo, hay un camino que recorrer y los frutos del Espíritu son esto y os ayudarán a completar, a ser como Cristo Jesús, a crecer en el tiempo necesario, os ayudará en el medio de las pruebas, os ayudará en medio de las circunstancias, ¿verdad? Y creceréis a esta verdadera altura, ¿no?
crucificando vuestra carne y esas pasiones y deseos. Uy, cuán bueno es cuando sentimos una victoria y le decimos no a algo que sabemos que nos había gustado, que nos gusta, ¿verdad? Pero que nos estaba haciendo daño o nos había hecho daño ya o quería seguir haciéndonos daño. Oye, qué bueno es decir no a algo que te está contaminando, a algo que te está intoxicando. Si muchos de los que estamos aquí no hubiéramos dicho no en ocasiones a cosas que sabíamos que nos iban a perjudicar física, emocional, espiritualmente, no estaríamos aquí a día de hoy. Yo el primero. Porque había cosas que en la carne nos gustaban más. Había cosas en la carne que nos producían ciertos placeres, aunque después vinieran lo que se dicen las bajadas, ¿no? Vinieran las resacas de cualquier tipo. No solo hay resacas con borracheras, hay resacas de cualquier tipo. Cuando te empeñas en recibir constantemente placer de la forma que sea, en el momento en que deja de venir ese torrente de placer a tu vida, pues sientes como un vacío inmenso que es al que te quiere llevar el enemigo. Y es el que te quiere hacer sentir. Cuando consigues lo que quieres, ¿después qué? Un poco más. Otra vez. ¿Cuándo es suficiente? Cuando tengo un poco más. Nunca podemos dejar de estar consumiendo lo que sea. ¿Sí o no? Sin embargo, cuando tienes a Cristo Jesús en tu vida y te da la vida que te da y te da la vida que te dio, ¿verdad? Es impresionante la forma que tiene de poder librarnos de todas esas ansiedades y de todos esos afanes y de todas esas cosas, ¿no? que nos perjudican. Te hacen disfrutar con cosas muy, muy, muy pequeñas e insignificantes y te hace vivir, te hace pensar, ordenar y te capacita para que puedas de alguna manera hacer las cosas como verdaderamente necesitamos hacerlas. Todos tenemos que enfrentarnos a los presupuestos de nuestra vida, ¿sí o no? Ya sea el económico para el sustento de nuestra casa familiar, de nuestra vida, ya sea el físico, ya sea cualquiera que se exceda en cualquiera de esas áreas en nuestra vida, los presupuestos están para lo que está. No se puede gastar más de lo que uno tiene, porque si gastas más de lo que uno tiene en el área que sea, ¿qué pasa? Juan dice, bueno, te ahogas. Claro, te ahogas. Te ahogas. ¿Sabes lo que es la sensación esa? Debe ser una sensación muy mala. Yo la he sufrido a nivel anímico y a nivel físico y es una sensación de, dice, aquí se acabó mi camino, aquí, de aquí ya no hay más, de aquí o me pego un tiro o... Sí, eso es una sensación agobiante, una sensación, y no son pocos los que se han tirado por un balcón o han acabado con su vida por no querer continuar, ¿no? ¿Por qué? Porque su vacío era tal que no había nada que lo pudiera llenar, nada de lo que hubieran conseguido en la vida. Y te puedo decir que no solo... que son muy pocos los pobres que se suicidan. Son muy pocos. Porque no tienen tiempo. Tienen que estar siempre buscando cómo sobrevivir, cómo salir, cómo avanzar hacia adelante, ¿no? Pero aquellos que lo tienen todo, porque diréis, bueno, hay gente que sabe y lo disfruta y no es ningún problema, no es ningún extravío, pero siempre falta algo. Porque lo material nunca va a llenar el hueco que tienes diseñado en tu vida para poner a Dios en ella. Nunca. Ya te lo pueden poner 1000 veces y poner 1000 anuncios y visualizarte o querer que visualices a otras personas que viven en la opulencia y que viven en otro mundo diferente a este, ¿verdad? Que lo tienen todo. Cuando otros llegan a duras penas a final de mes, ¿no? Pero si no tienen a Dios, no tienen nada. Dice la Escritura que fuera de Dios no hay nada. Quizás lo crean, quizás no sé, pero puedes
ser rico y tener a Dios? Pues bueno, Jesús decía que era bastante difícil. Era bastante difícil, porque las riquezas demandan de ti y llegan a poseerte. Cuanto más tienes, más quieres. Dice, aumentan las riquezas y aumentan quienes las consumen. Está hablando de que cuando tú tienes, va a haber otros a tu alrededor que quieran de esas cosas que tienes. Y va a ser necesario que dependas en ocasiones de mucha gente a tu alrededor para poder administrar eso. Hablo de riquezas. Hablo de muchas cosas, ¿no? Que los hombres no se cansan de tener. ¿Quieres tener mansedumbre? ¿Quieres tener templanza? Acabo ya. Dice que contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo necesitan, desean y anhelan crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Por eso Pablo concluye en Gálatas que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a otros. Pablo está diciendo esto a una congregación en Galacia porque empezaba, como dije al principio, a ser distorsionada por enseñanzas que iban en contra de lo que Cristo Jesús había venido a traer al corazón de aquellos, ¿no? Y las enseñanzas que ni más ni menos había puesto en el corazón de los apóstoles, por lo cual los apóstoles dieron sus vidas para que llegara con total brillantez, plenitud y limpieza a tu corazón el día de hoy. No hablo de personas que van detrás de mansiones, de riquezas y que usan el Evangelio para tal cosa. Hablo de personas que murieron para que este mensaje llegase limpio a tu corazón. Que se despojaron de todas las cosas vanidosas de la vida y que dieron claro ejemplo de ello y que no les importó y que hasta incluso dentro de una cárcel como las de entonces podían escribir a otras congregaciones para que se mantuviesen firmes, para que no abandonasen, para que no se alejasen de estas verdades, del amor que el Señor había tenido sobre ellos y que lo conservaran como el vínculo que los acercara verdaderamente a Dios diariamente. ¿Os suena algo? Nos acercamos al final. Y el que no conserve el Evangelio de Cristo Jesús se apartará de él. Y el que vaya detrás de cosas vanas, de cosas que no tienen relevancia en el reino de los cielos, tendrá gran dolor. Podrá disfrutar un breve tiempo, pero si descansa sobre ellas o confía en ellas, tendrá un gran sufrimiento gratuito y continuo en sus vidas. Porque aquellos que hemos conocido la gracia de Dios, la verdad de Dios y su gran amor por nosotros, no solo vemos lo que Él ha hecho por nosotros, sino cómo lo ha hecho cuando no valíamos nada. Solo podemos cambiar de vida si damos pasos hacia adelante. Cuando ministro a la gente le digo, ve dando pasos, da pasos hacia adelante, camina hacia adelante. No des uno para adelante y dos para atrás. Da dos para adelante, aunque des uno para atrás, siempre dos para adelante para tener uno ganado. Camina mejor y no des ninguno para atrás. Pero avanza, aunque sea poco a poco, pero avanza en Cristo Jesús. Hazle caso. Amén. Acabo, perdonadme, pero tengo la necesidad de ir a 1 de Timoteo. Juanito, que Dios te dé gracia y fuerza. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3, dice: «Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia,
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Que nadie te engañe. Para que nadie te engañe, tienes que saber lo que es de Cristo, lo que Cristo enseña. Amén. Para que nadie te engañe, tienes que leer la palabra de Dios y tienes que ser enseñado por hombres de Dios, por mujeres de Dios, por personas que aman verdaderamente a Cristo, no a las cosas. Amén. Y dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, vuelve a decir, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, en otras cosas, en casa de herrero, cuchara de palo. A través de los tiempos hemos conocido cómo el enemigo se ha infiltrado en la iglesia, cómo ha ido socavando en ocasiones las vidas por los deseos erróneos de muchos, porque el Señor ha venido a que escuches lo que no quieres oír, no a que escuches lo que quieres oír. Y cuando los charlatanes hablan, siempre hablan lo que la gente quiere oír, y lo saben, por eso son charlatanes, y hablan aún ni de lo que saben hablar, pero hablan de ello. Por eso la Escritura dice que queriendo ser doctores de la ley muchos, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, porque aún muchos queriendo enseñar a otros, ellos, como bien decía, o dice la palabra de Dios, perdón, dice que ponen cargas pesadas en las espaldas, en el corazón y en la vida de muchos cuando ellos no las mueven ni siquiera con un solo dedo. Y hablaba precisamente de estos fariseos, de estos escribas, de estos que deberían de ser puro ejemplo de las cosas de Dios, pero que eran todo lo contrario, que solo eran hombres vanidosos, que solo querían vivir confortablemente y tener cosas. Pero Pablo aquí les dice que realmente sea parte de todas estas cosas, de las fábulas, de cuentos de viejas. Más adelante se lo dice, cuentos de viejas. ¿Sabes lo que es un cuento de vieja? Es cuando alguien te quiere embelesar con una cosa súper espiritual y súper tal. Si ya hemos conocido lo que realmente es súper espiritual, y lo más súper espiritual que hay es que Dios esté obrando en tu vida cada día. Es que ya ha obrado en tu vida poderosamente. Es que ya conocemos los milagros que Él puede hacer y lo que puede cambiar. No va a venir nadie a dejarme perplejo porque haya sucedido algo en algún punto o me quiera embelesar para otra cosa. ¿Sí o no? Solo puede embelesar a aquellos que no tienen su confianza y su fe en Cristo Jesús. Y espero que ese no seas tú. Por eso necesitamos estar anclados en esta verdad. Y si tienes un corazón, dice, es el amor nacido del corazón limpio. Si realmente ese amor ha nacido en tu vida y tu corazón está limpio, entenderás estas cosas. Y podrás estar alerta, atento y luchar contra esto. Y dice, y de buena conciencia y de fe que no es fingida. O sea, una fe verdadera que reconoce sus imperfecciones, pero que también reconoce que el Señor es poderoso y es grande para poder librarnos de cualquier circunstancia en la que nos veamos envueltos. Amén. De cualquier ataque del enemigo, porque Él es más poderoso que el diablo. Por eso te animo en esta mañana, te animo con todo mi corazón a que realmente pues puedas ser un hombre, una mujer de Dios, que tenga en cuenta estos tiempos en los que vivimos y que sepa que el avivamiento siempre viene, los verdaderos avivamientos siempre vienen a través de la aflicción. Y de los avivamientos verdaderos que Dios habla en su palabra, hace mención a los verdaderos avivamientos individuales que se convierten en, obviamente, de una forma colectiva cuando realmente están ocurriendo estas cosas.
Último versículo. Sabéis que cuando un pastor dice que es el último versículo está mintiendo. Pero el último versículo. Primera de Timoteo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos. ¿Quiénes apostatarán de la fe? ¿Los incrédulos? No. ¿Quiénes apostatarán de la fe? Los creyentes. Aquellos que han creído ya. ¿Y por qué? Por escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espero que Dios realmente te capacite con toda la sabiduría que le pidas, que tu corazón sea sencillo, sea honesto y que tu fe sea activa. La fe que es activa va cambiando nuestra forma de ver y entender y actúa. Deja de pensar en sí mismo y empieza a pensar en un plan mayor, en un plan más grande, porque nuestro plan, por muy grande que creamos que sea, es muy pequeño. Y empieza a confiar en Dios. Siempre habrá temores que el enemigo quiera venir a poner a tu vida, pero Dios tiene la última palabra siempre cuando confías en Él. Amén. Acordaros de que el temor tiene consigo su propio castigo. Por eso no debemos de temer nada más que a Dios. Amén. Cierra tus ojos. Pablo, en estos versos que leímos, nos exhortó y nos amonestó, Señor, amonestaba a los Gálatas, pero a día de hoy traemos esta escritura para nosotros también, Señor. Porque sabemos que, aunque no estamos en aquellos tiempos, los tiempos en las formas en las que usa el enemigo sus artimañas son los mismos. En todo momento cambian los nombres, cambian las culturas, cambian los lugares, pero el enemigo es el mismo, queriendo hacer su trabajo para apartar y para desordenar lo que tú estás ordenando en la vida de muchos. Padre, por eso, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros queremos ser hombres y mujeres que no tengan miedo a nada y que realmente obedezcan a tu llamado y que nos sintamos verdaderamente seguros y confiados bajo tu mano, bajo tu regazo, bajo tu manto, bajo tu compañía, Señor Dios. Porque hemos confiado en ti, Señor. Queremos vivir en esa libertad, Señor, de la que nos hablaba, Señor, Gálatas 5. Queremos vivir en esa libertad, Señor Dios, porque es una libertad en la que tú dices que estemos firmes. Oh Dios, que no estemos sujetos otra vez a la esclavitud. Tú nos has liberado y ya nunca más queremos ser esclavos. Gracias. Gracias por mis hermanos aquí, por los que no han podido venir, por la razón que sea, Señor. Gracias por todos ellos. Gracias por nuestras vidas. Gracias porque al salir de aquí nos vamos a tener que seguir enfrentando a todo lo que venga. Y sé que muchas cosas vendrán que no nos gusten. Pero en ti tendremos victoria. No en vano tu palabra dice que somos más que eso. Somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús queremos estar firmes en la libertad a la que nos has llamado. Amén.